El dólar volvió a cerrar al alza y se aproxima a pasos agigantados a los 700 pesos. Hoy la divisa estadounidense subió un 0,5% y llegó a los 697 pesos. Cuentas alegres para el sector exportador, caras tristes en los importadores que ven con preocupación cómo subirán los precios de productos como la carne, los automóviles y el petróleo. Todo esto en medio de la crisis en el sector minero por el bajo precio del cobre. Porque esto es noticia. Estamos con Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello, para hablar precisamente de este tema. Nos vamos a acercar a Gonzalo para tener una conversación más fluida. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos nuevamente aquí en Esto es Noticia. Gonzalo, primero, ¿a qué atribuimos esta alza en el precio del dólar? Importantísima, 90 pesos en lo que va del año. A ver, son tres factores los que podrían explicar la situación actual del tipo de cambio. Uno es la incertidumbre, que es lo que va a suceder con China, es decir, principal economía que demanda materias primas. La devaluación del yuan también ha influye. Segundo, la disminución en el precio del cobre. Es decir, estamos en los niveles más bajos de los últimos 6 años. Y por lo tanto eso genera efectos en un menor ingreso de divisas al país. Y tercero, la situación de Estados Unidos, que es muy probable que de aquí a fin de año ya empiecen los incrementos en las tasas de interés y por lo tanto eso se traduce en un fortalecimiento del dólar. En términos simples, el alza en el precio del dólar, y lo decíamos al inicio, uno como ciudadano común y corriente, ¿lo va a ver reflejado o ya se está viendo reflejado en la compra de insumos como carnes, automóviles? Bueno, el petróleo lleva 13 semanas de alza consecutiva. A ver, el precio del petróleo, gran parte del incremento es explicado por una variación del tipo de cambio. Es decir, si vemos los precios hoy día, el precio del petróleo en los mercados internacionales está en torno a los $40 el barril. Y por lo tanto, las alzas la última semana es explicado por efecto del tipo de cambio. Y también lo vamos a ver reflejado en gran parte, en gran mayoría de los bienes importados, carne, ciertos alimentos también, otros alimentos como los plátanos que también son importados. Oye, pero leía que el plátano, además del tema de las importaciones por el alza del dólar, tuvo problemas por las marejadas de la semana pasada y el sistema frontal. Además son otros factores externos, claro, exógenos los puertos cerrados, etcétera, que inciden en ciertos precios. Tenemos también complicaciones con, por ejemplo, la compra de vuelos internacionales, de tickets aéreos, de paquetes turísticos. Correcto. Es decir, todos los precios, aunque estén fijados en dólares, cuando te traspasan ese valor a moneda nacional, es decir, a pesos, vamos a ver reflejado ese incremento. Ahora estamos pasando por un momento crítico con el precio del dólar. ¿Se puede denominar crítico cuando tenemos también a otro sector que prácticamente destapa la champaña por el alto valor de la divisa? A ver, hay que separar. Sí. Es decir, claramente el sector exportador es en estos momentos el más beneficiado, ya sea de materias primas, más adelante posiblemente si esta situación perdura lo vamos a ver en el sector frutícola. Pero la complicación viene por el lado de las importaciones. Y donde lo vamos a poder ver reflejado, es muy probable que este incremento en el tipo de cambio lo veamos reflejado también en un aumento en los precios de los bienes importados. Y no solo en los precios de los bienes importados, sino que también en varios otros precios domésticos, dado que importamos gran parte de la energía y por lo tanto la energía es un insumo para producir bienes y al final vas a terminar traspasando ese incremento a precio consumidor. Un ejemplo súper básico, si sube el combustible, de alguna manera muchas cosas se fabrican con combustible, el pan, sin ir más lejos. El pan, el costo de transporte, claro, son variables que van a incidir y que lo vamos a ver reflejado en precio final. Y esto finalmente se traduce también en un aumento en la inflación. Sube el IPC hace que suba la UEF y ahí también tenemos otra variable al alza. Otro incremento en los valores de dividendos, planes de ISAPRE y seguros, que son los precios que están fijados en unidades de fomento. ¿Podríamos decir entonces, Gonzalo, que mayoritariamente el país pierde cuando tenemos un precio del dólar tan alto? Va a depender exclusivamente de qué sector pese más dentro de la economía. Es decir, si es más grande tu sector exportador que el importador, es más beneficio. ¿Y nosotros en qué categoría estamos? Estamos casi 50-50. Pero el problema que vemos es la dependencia de ciertos productos que importamos. Hay algunos que dicen, pues bien, tenemos un dólar tan alto que el Banco Central podría intervenir sacando al mercado más dólares y así haciendo bajar su valor.
¿Puede ser? ¿Es una alternativa? ¿Está bien hacerlo? A ver, el Banco Central puede intervenir. No está obligado a intervenir en el mercado cambiario. Y el puede está relacionado principalmente cuando por efecto del tipo de cambio se ponga en peligro, en riesgo la meta de inflación. Entonces, va a haber que esperar cómo es el comportamiento del mes de julio, de agosto, de septiembre de la inflación. Y ahí podría el Banco Central tomar algún tipo de medidas, como por ejemplo salir a vender o intervenir principalmente vendiendo divisas en el mercado cambiario. ¿Y podría haber también algún tipo de intervención en la tasa de política monetaria, que finalmente es la tasa que rige el resto de las tasas de interés a nivel crediticio? En ese sentido el banco está un poco más amarrado. Estamos en un proceso de desaceleración de la economía y por lo tanto la única alternativa en materias de tasa de interés sería incrementar la tasa. Y al aumentar la tasa estaría frenando aún más el ritmo de actividad. Por lo tanto, no es una solución ir vía tasa de Si se aumenta la tasa de interés, claro, es mucho más complejo adquirir algún crédito y disminuye también el consumo interno. Disminuye consumo, afecta inversión, etcétera. ¿Qué se puede hacer al respecto? Una persona que está preocupada de lo que puede ocurrir con los precios de distintos productos, de enseres, ¿cuál es la mejor solución, alternativas? Una es, si es posible, anticipar las compras. Es quizás una de las mejores alternativas. Y la otra claramente es cotizar y ver dónde están las mejores alternativas para ciertos productos. Me preguntan por el precio de los automóviles a través de Twitter. Recuerde, escríbanos sus consultas, hashtag Esto es Noticia. ¿Puede que suban los autos más de lo que han registrado en este último año? Es un caso especial pese a ser un bien importado. ¿Ya? Las ventas de automóviles han venido disminuyendo durante el último año y por lo tanto las distribuidoras tienen un stock de automóviles y es muy probable que esta alza en el tipo de cambio no se traspase a precio. Incluso los modelos 2016, que son los que se comienzan a vender ahora ya en el mes de septiembre. Incluso es muy probable que eso también ocurra. Por la gran cantidad de stock, o digamos por el volumen de stock que maneja. Y hay un elemento que nos preocupa mucho, se vienen las fiestas patrias, las carnes que vienen principalmente de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Son importadas, sabemos que en el mes de septiembre hay un componente alcista que tiene que ver con la estacionalidad del periodo, como se le denomina. Y aparte de esa estacionalidad vas a ver el efecto del tipo de cambio. Sería bueno, tú no eres experto en carne, o quizás sí, desconozco, pero sería bueno comenzar a comprar ahora. Es una alternativa. Es una alternativa. Es decir, está la tecnología para mantener el producto un determinado periodo de tiempo, por lo tanto es una alternativa viable para esta época del año. Las frutas y verduras no tienen nada que ver con las alzas que se han experimentado en los últimos meses, las que se producen en nuestro país, no tiene nada que ver. Nada que ver porque es un efecto estacional, es decir, no está la zona central, que es el gran proveedor de frutas y verduras, no están en proceso de producción, es decir, estamos recibiendo en Santiago por lo menos fruta que proviene del norte. Y por lo tanto no explica, digamos, eso es lo que explica el alza en el precio. La pregunta del millón, estamos a punto de superar la barrera psicológica de los 700 pesos. ¿Hay otra barrera psicológica que se puede traspasar? Por lo general va de 25 en 25 pesos, es decir, si logra romper la barrera de los 700, es muy probable que el siguiente tramo esté en los 725, 730 pesos por dólar. Muy bien, pues Gonzalo. Te agradecemos por estar junto a nosotros nuevamente y estaremos atentos a lo que pasa entonces con este dólar. Que esté muy bien. Igual. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese. Minutos antes de las 8 de esta mañana, trabajadores del Sindicato Unificado de Metro protagonizaron una manifestación en los andenes de la estación Baquedano. Los funcionarios dicen no haber sido escuchados en sus demandas laborales. Malestar entre los usuarios que nuevamente sufrieron retrasos en sus traslados matinales. Nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara, que también representa a un distrito muy importante en la región metropolitana, como las comunas de Puente Alto y otras más que ocupan tradicionalmente el sistema de transporte. ¿Cómo está, diputado? Bien, buenas noches, Gabriela. Diputado, ¿qué pasa con el metro y sus trabajadores? Hemos visto en el último tiempo cómo ya están amenazando con manifestaciones que finalmente se concretaron en el día de hoy. Bueno, esto es consecuencia, tal como lo dicen los propios trabajadores, el propio Sindicato Unificado de Metro, que el metro está siendo sobreexigido.
y el metro no ha estado a la altura, si bien las autoridades dicen que es uno de los metros más modernos, que nuestro sistema integrado de transporte es uno de los más modernos de Sudamérica y por qué no decirlo a nivel mundial, pero resulta que vemos cómo los trabajadores están denunciando hechos como que no tienen las condiciones mínimas para poder trabajar en condiciones dignas. Falta de servicios, horarios, sistemas de salario sobre la base de renta variable. Escuchaba, por ejemplo, declaraciones de trabajadores que muchas cajeras de boleterías ocupan pañales y otros conductores de metro incluso tienen que hacer sus necesidades prácticamente en la cabina. Bueno, eso no solamente sucede en metro, sino también sucede en los en el sistema de superficie de Transantiago. Yo creo que esto es consecuencia también de Transantiago. Efectivamente, si uno va a muchas estaciones de metro, ve que las cajas están al centro de las estaciones y no existe ningún dispositivo sanitario que permita dignamente a una persona, digamos, satisfacer sus necesidades biológicas. Uno puede solidarizar con las demandas de los trabajadores, pero ¿qué pasa con los usuarios que se ven afectados con una paralización, por ejemplo, en Estación Baquedano? Ahí es donde indudablemente el metro resulta ser un sistema de transporte de carácter estratégico, en el sentido que mueve millones de personas al día, e indudablemente que impacta en el resto de la ciudadanía el hecho de que ocurran este tipo de paralizaciones, podríamos decir. Pero no es menor también entender las condiciones de trabajo en las cuales los trabajadores de metro, que son los que día a día tienen que enfrentarse, tanto los conductores como el personal de estación, en este caso las cajeras y otros, en que deben estar en condiciones bastante indignas. Yo creo que eso es parte del proceso de negociación que ellos tienen que llevar a cabo con la empresa. ¿Es la empresa Metro quien debe solucionar el problema o también debe haber injerencia del Ministerio de Transportes? A ver, la empresa Metro, como el nombre lo indica, es una empresa del Estado que se relaciona con el Ejecutivo, podríamos decir con el Gobierno, a través del sistema de empresas públicas, de Corfo. Es una empresa autónoma del Estado y como empresa se rige por las normas laborales y de negociación con sus trabajadores desde ese punto de vista. Indudablemente que el ministro no tiene una tuición directa sobre Metro, podría sí ser un ayudante para mejorar la situación laboral, pero no existe una responsabilidad directa desde el punto de vista jerárquico respecto a la empresa Metro, sino que es la empresa la que debe responder. Leía declaraciones también de los propios trabajadores, quienes dicen que además de mejorar sus condiciones laborales, ellos quieren mejorar el servicio y dicen que la tarifa técnica de 350 pesos es suficiente para mantener el funcionamiento del sistema, una tarifa muy por debajo de la que hoy conocemos. Sí, bueno, el metro, al igual que el sistema de superficie de Transantiago, conforman una sola unidad que se denomina el sistema de transporte público de Santiago. Y el tema de la tarifa, indudablemente los costos de metro no es solamente lo que nosotros vemos a diario, sino que también está el costo que debe absorber en parte la empresa la ampliación de las nuevas líneas de metro y por otro lado el hecho de que ellos también reciben subsidio de parte del Estado por el traslado de los adultos mayores, que si bien no satisface las reales necesidades de nuestros adultos mayores, y por otro lado está el tema de la mantención, que no es fácil, ya lleva varios años, y la reposición o el mejoramiento y las medidas que debe adoptar el metro, yo creo que deben tener costos distintos. Diputado, bueno, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con el metro, posibles futuras movilizaciones y mesas de conversación entre los trabajadores. Un proceso de negociación colectiva que, ojo, quiero hacer un alcance, que desgraciadamente la reforma laboral, la reforma sindical no considera este tipo de cuestiones. Dato al margen, vamos a estar hablando de la reforma laboral que ya tenemos novedades desde el Congreso. Diputado, en el Congreso, en la Cámara, hay una comisión investigadora sobre la fusión de las AFP, Argentum y Cuprum, que produjo un ahorro en el pago de impuestos de por lo menos 80.000 millones de pesos. Sí. ¿La AFP Argentum es una empresa de papel? ¿Es una AFP de papel? A ver, fue una empresa de papel. Lo que pasa es que hoy día Argentum, para todos los efectos, no existe. Existe Cuprum. Argentum compró Cuprum con todo, incluido el nombre. Compró la cartera, compró la empresa, sus pasivos, sus activos, y quedó como la sucesora, digamos, de Cuprum, pero es la nueva Cuprum, podríamos decir. Se crea una figura de AFP ficticia para comprar Cuprum y obtener este beneficio tributario. Exclusivamente es una operación financiera de carácter con beneficios tributarios. Aquí no estamos hablando de ninguna ilegalidad, diputado, estamos hablando de un resquicio legal. Yo creo que más que resquicio es lo permeable que es la ley. Esta es una ley que viene desde hace muchos años, que era para, junto con otras, fomentar lo que es la inversión en Chile, pero está siendo mal utilizada. Y Renovación Nacional, sus diputados y sus senadores, estamos dispuestos a que mañana el Ejecutivo envíe un proyecto de ley a objeto de
modificar este tipo de incentivos tributarios que la verdad las cosas que están siendo mal utilizados, que no van al fondo para el cual fueron creados. Estamos hablando de un beneficio para las empresas de 80.000 millones de pesos, unos 130 millones de dólares. El punto es que no nos quedamos solo con esta fusión, sino que ahora Provida y MetLife también estarían trabajando en esta fusión, y lo que pide la ministra del Trabajo a la superintendenta de pensiones es que se abstenga de participar en este proceso, porque todavía no se sabe, por el trabajo de la comisión investigadora, si esto fue bien o mal hecho. Sí, bueno, esa es la función de la comisión investigadora, pero quiero decirle, Gabriela, que es inaceptable que en la propia comisión el día de ayer, 2 ministras de Estado y un ministro de Estado actualmente se hayan enterado por la prensa de esta operación, deslindando en la superintendenta de pensiones toda la responsabilidad. Tenemos que determinar, y por eso existe la comisión investigadora, si efectivamente se cometió alguna irregularidad, como lo dijo la propia ministra del Trabajo en un oficio dirigido a la superintendenta, en el sentido de que se abstuviera de seguir aprobando a futuro operaciones de este tipo, como fue Argentum Cubo. ¿Esto no genera algún tipo de problema, inconveniente en los usuarios de las AFP en cuanto a sus pensiones? Eso es otro tema que desgraciadamente lo vivimos ayer, en que este diputado le hizo preguntas, me preparé, me informé y ninguna fue respondida. O sea, hubo un verdadero pacto de silencio entre las 3 autoridades presentes invitadas a la comisión, y una de las preguntas, la más relevante que se le hizo a los 3, era si se había cautelado a los afiliados con esta operación financiera. Y no tuvimos respuesta. Diputado, la comisión investigadora continúa entonces sobre este tema, y por mientras está estancada la fusión entre Provida y MetLife. Entiendo que la fusión de Provida y MetLife sigue su curso normal, no está estancada. Yo espero que en el transcurso de la investigación podamos determinar si efectivamente la superintendenta se excedió o no en las atribuciones que la propia ley le otorga, y por otro lado las instituciones, porque la comisión investigadora es no solamente con la superintendencia, aquí está la superintendencia de valores y también impuestos internos, que no ha concurrido a la comisión todavía, pero también aquí el impuesto interno tiene bastante que decir. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias a usted, pues. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros hacemos pausa comercial en Esto es Noticias, volvemos enseguida con más. Quédese. Este invierno no dejes que el calor se escape de tu casa. Instala sellos en puertas y ventanas, así cuidas la energía y gastas hasta un 20% menos en calefacción. Porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Descubre otros consejos como este en minenergia.cl. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Una nueva mesa de trabajo se conformará entre las ISAPRES y el MinSal para destrabar la reforma al sistema privado de salud. Desde el Ejecutivo dicen estar haciendo un exhaustivo trabajo prelegislativo, y las ISAPRES reiteran su preocupación por la continuidad del sistema. Modificaciones como la eliminación de la declaración de salud o la creación de un fondo mancomunado podrían, según los prestadores, hacer peligrar la salud de miles de chilenos. Nos acompaña Gonzalo de la Carrera, presidente de la ISAPRE Colmena. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Gabriela, por invitarme. Mencionar, Gonzalo, que ustedes no pertenecen a la Asociación de ISAPRES después de ciertos impases que tuvieron en la comisión asesora presidencial precisamente en esta materia. No. Yo me retiré, o Colmena se retiró de la asociación de ISAPRE un año antes, producto de que nosotros estábamos proponiendo que hubiera transparencia en los aranceles, que hubiera un solo arancel, que el precio fuera comparable desde todas las clínicas, de manera que no hubiera arbitrariedad en la información, o sea, que no se pudiera arbitrar con información y con eso obtener una ganancia excesiva. Y en ese minuto la asociación de ISAPRE no tenía esa postura, y nosotros nos salimos de la asociación de ISAPRE, no teníamos una visión común. Pero ahora, de todas maneras, hay reuniones entre el MinSal y la asociación de ISAPRES, pero de todas maneras ustedes comparten la preocupación que existe en la asociación por esta reforma que se iba a enviar al Congreso en el mes de septiembre, pero ahora el superintendente dijo que el mes de septiembre era para bailar cueca, así que se aplazaba de nuevo la reforma. Yo me imagino que el mes de septiembre alguien trabajará. El superintendente tiene mucho trabajo con la acreditación de las clínicas en el hospital público. Hay un caos en el sector público, así yo le recomendaría que no baile tanto cueca y que trabaje más en el sector público para resolver el problema de 14 millones de chilenos. ¿Cuál es su principal aprehensión con esta reforma que se está proponiendo al sistema de ISAPRES? No tenemos las medidas completas porque solamente hemos conocido algunos anuncios por medio de la prensa, por lo que ha dicho la ministra. Pero ¿qué es lo que a ustedes más los complica? Hay 2 puntos que son fundamentales y hay otros que son también dramáticos, pero los 2 fundamentales son la eliminación de la declaración de salud y el
fondo mancomunado. Y ambas cosas son una expropiación del 7% de 3,4 millones de chilenos. Por ejemplo, si usted cotiza que me está viendo, durante años para que exista protección financiera para cuando usted se enferme, usted quiere que esa plata esté disponible en el momento que ocurra una enfermedad en la familia. Esa plata se la van a consumir, o sea, lo que usted ha cotizado durante años se la van a consumir 2 millones de chilenos que están en lista de espera en FONASA y que con una sola cotización, una sola, pueden venirse al sector privado, solucionar su problema de salud y volver al sector público, volverse a FONASA. Entonces a mí me parece que es injusto si usted ha cotizado muchos años y aún no es gastadora en el sistema porque no se ha enfermado, pero en el futuro puede enfermarse y por eso toma un seguro, que vengan personas que no están en el sistema y consuman el dinero y revienten el sistema. Lo que habría que evitar entonces es que las personas que están en FONASA puedan tener puedan tomar la determinación de cambiarse un ISAPRE, pero que no vuelvan de nuevo a FONASA una vez que hayan solucionado el problema. Es que ¿se puede evitar eso? No se puede evitar. Si alguien tiene alguna fórmula, imagínese usted que si yo estoy esperando una operación de cadera y me faltan 2 años para operarme, con una sola cotización de una UF, una pura vez, puedo inscribirme en un ISAPRE sin declaración de salud, puedo operarme contra los fondos que usted ha cotizado, es decir, con un UF puedo lograr una operación de 20 millones de pesos y acto seguido me retiro, me devuelvo. Entonces aquí la propuesta insólita que dicen es que, bueno, la persona tendrá que quedarse, pero ¿quién puede obligar a una persona que queda desempleada o que no tiene los ingresos suficientes a permanecer en el sistema después de haberse operado? Sería absolutamente ridículo. Pero la declaración de salud, y según lo que plantean desde el Ministerio de Salud, no vendría a terminar con la discriminación por enfermedades preexistentes, y así una persona puede tener la libertad de cambiarse de una ISAPRE a otra si es que esta otra ISAPRE ofrece mejores condiciones. Mira, aquí hay 2 puntos que son súper importantes. Uno, que todos los problemas de los afiliados a ISAPRE se resolvieron en propuestas que le entregamos en la comisión presidencial y que posteriormente le hemos hecho llegar al superintendente sin jamás haber recibido una respuesta. Las ISAPRE acordaron acabar con las preexistencias para la gente que está dentro del sistema, acaban con la cautividad. ¿Dentro del sistema de cualquier ISAPRE? Sí. De manera que puedan transitar entre distintas ISAPRE. Se acaba el término de la unilateralidad en la fijación de precios a través de un comité de expertos. Y en el caso de Colmena nosotros ofrecimos topar nuestra utilidad, de manera que los afiliados pudieran estar tranquilos que cuando subimos los precios, lo que estamos haciendo es subir de acuerdo a subieron los costos. En ese sentido, si nuestra utilidad fuera mayor que 4%, nosotros le devolvemos todo lo cotizado en exceso a los afiliados. Entonces las soluciones las tienen. Lo que pasa es que no quieren que ofrezcamos algo que solucione el problema del sistema privado de salud y de las ISAPRE en particular. Las ofertas están sobre la mesa. Ahora usted me preguntaba si no existe un mecanismo, es la pregunta usted, para que la persona no se devuelva. Sí. No existe mecanismo, porque no se puede obligar a la gente a no cotizar. Si con un apuro UF una persona puede solucionar 20, 30, 40 millones de pesos, eso quiere decir que el fondo InterISAPRE donde está cotizado, la persona va a ingresar a ese fondo una cotización e inmediatamente va a gastar 2.000 cotizaciones. Entonces el fondo se desfinancia de una. Quiero seguir avanzando en otro tema que quizás ha generado un poco de polémica, que tiene que ver que cuando los gastos médicos superen el 30% de la remuneración de una persona, ese costo debe ser asumido por las ISAPRES. ¿A usted qué le parece esa medida? Mira, la segunda no te la contesté, la segunda tiene que ver con el fondo mancomunado. Sí. Si usted cotiza hoy día y por ley le quitan el 6%, el 7% es suyo y nadie puede decir que no es suyo, tanto así que usted puede usar sus excesos y sus excedentes en consumo en farmacia, ¿cierto? Y los excesos se les devuelven todos los años en un cheque. Entonces, ¿cómo pueden decir que la cotización no es suya? Pero se habla de que sería un porcentaje mínimo, un 0,4%. 0,4 puntos porcentuales del 7%. Sí. Hay una trampa comunicacional. 0,4 puntos porcentuales del 7% significa un 6%. Quiere decir que usted, además de pagar impuestos en el sector, paga impuestos en Chile para que los asignen a la salud del sector público, usted va a tener que pagar un impuesto adicional de un 6% de su cotización. Es decir, los planes se hacen inmediatamente no financiables por una razón muy básica. Las ISAPRES no ganan un 6%. Esto representa 2,5 veces la utilidad de las ISAPRES. El quitarles un 6% a los afiliados, expropiárselo, y que no lo reciban las ISAPRES, significa que las ISAPRES todas quedan inmediatamente a pérdida. Avancemos entonces. Nos quedó claro el tema de la declaración del fondo mancomunado y el 30%. El 30% es una medida ridícula, porque si se hubieran dado un minuto, esta es una reforma súper improvisada, Gabriela, un minuto en mirar cómo es el perfil de los afiliados de ISAPRE, el 20% de los afiliados de ISAPRE son independientes o voluntarios. Quiere decir que puede ser una persona que hoy día esté sin trabajo, que no tenga renta anual
y que igual se consiga plata o lo gaste de sus ahorros para poder mantener su plan de salud. Entonces, esas personas no tienen declaración de renta y por lo tanto es imposible determinar cuál es el 30% de la renta anual. Esto demuestra la improvisación, es absolutamente ridículo pretender que las personas tengan un copago máximo de 30% de su renta cuando muchas de las personas que cotizan no tienen renta. ¿Me entiende? Más creativo habría sido, porque esta es una medida súper populista, más creativo sería decir que en realidad todos chilenos tengamos salud gratis. Pero el problema es que el Estado no está cumpliendo con su deber de cuidar a las personas más vulnerables de Chile. Entonces el problema lo tiene el Estado. Y cuando usted me habla de discriminación, que fue lo otro que no le contesté, el gran discriminador es el Estado. Si el Estado es el mayor recaudador de recursos, por lejos, el Estado debiera poder solucionar los problemas de salud de los chilenos. La gente se va al sistema privado no por obligación. La gente se va al sistema privado porque el Estado los discrimina. ¿Cómo los discrimina? Los hace hacer una cola de espera. Esa cola de espera llega hasta 5 años. Hay 2 millones de chilenos vulnerables que están en cola de espera. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el discriminador? Es el Estado. Si el Estado no es capaz de brindarle la salud a los chilenos como se merece y recauda impuestos, recaudando esos impuestos los podría asignar de mejor manera y entregar más a la cartera de salud. Muy bien, Gonzalo, le queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por conversar de estos temas. Se aplaza de nuevo la discusión, así que tendremos otra instancia para seguir analizando esto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos separamos brevemente, hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Pórtate al nuevo plan Cuenta Exacta Pro 2 GB de Claro y disfruta de Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas para compartir más. Con Claro es posible. Rápidamente nos trasladamos hasta el Congreso Nacional. Hay novedades desde el Senado con esta reforma laboral. Marcela Guajardo con todos los detalles. Marce, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriela? 22 votos a favor y 14 en contra. Ese fue el resultado de la votación en la Cámara del Senado respecto a este proyecto de la reforma laboral que modifica el Código del Trabajo para entregar sobre todo ciertos beneficios a los trabajadores, especialmente en el sindicato. Temas importantes, la titularidad y también el reemplazo a huelga, que es uno de los puntos críticos donde hubo mayor tensión entre los parlamentarios. ¿Por qué? Porque el reemplazo en huelga fue bastante criticado por los parlamentarios de la Alianza, sobre todo en el hecho de que esto podría significar una especie de herramienta que tendrían los sindicatos para presionar a los empleadores. La titularidad también. ¿Por qué? Porque esto significa que son los sindicatos los que deciden los beneficios y si estos beneficios van hacia aquellos trabajadores que no están afiliados al sindicato. Aquí la crítica nuevamente de la Alianza respecto a que habría cierta discriminación a aquellos trabajadores que simplemente no están de acuerdo con las mesas directivas de los sindicatos y podrían verse discriminados. Son dos temas claves que durante todos estos días han estado en la palestra, obviamente en discusión y que finalmente serán vistos a nivel en discusión particular. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, solamente lo que se votó en el Senado es la idea de legislar. Ahí en ese sentido habían bastante molestias de los parlamentarios de la nueva mayoría y también incluso de la ministra, que criticó a los parlamentarios de la Alianza por ni siquiera abrirse a la posibilidad de discutir sobre el tema. Escuchemos precisamente a la ministra Jimena Rincón. Nos da pena siempre el que aquellos que dicen sostener que están por estos principios los voten en contra en la idea de legislar. No, creemos que no se construye así, pero hemos pasado una etapa importante y vamos a continuar ahora con el detalle de la discusión. Después de la votación, el presidente del Senado dio a conocer que el 7 de septiembre es el plazo para que el Ejecutivo presente las indicaciones que esperamos tengan que ver sobre todo en este tema del reemplazo a la huelga interna y externa. Son algunos detalles técnicos que obviamente les vamos a ir comentando y que son bastante importantes. Gabriela. Sí, por supuesto, las reacciones del mundo empresarial que bastante tienen que decir al respecto. Muchas gracias, Marcela, que estés muy bien. Hasta luego. Y nosotros tenemos una invitación y también recordarles sobre un tema muy importante. Visite ucbmedios.cl y podrá ver nuestros contenidos en cualquier parte y a toda hora. Ahí estamos viendo parte de lo que es nuestro nuevo sitio en internet, ucbmedios.cl. Todos nuestros informativos, las mejores entrevistas y las principales declaraciones. También las informaciones que aparecen en nuestra edición central. Usted las podrá revisar a cualquier hora y en cualquier lugar, ucbmedios.cl. Y con esto nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.
Chao.